El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Buenos días, hoy estamos de nuevo aquí con ustedes. Espero que en su hogar me estén escuchando, porque esta serie de los 7 ángeles está muy, pero muy buena. Entonces vamos a continuar con ella. Espero que sea bien recibido y para mí es un placer compartir con ustedes y transmitir toda esta información que el Señor nos ha dado para compartirla con toda la humanidad, si fuera posible. Y para mí es un placer servirle a Dios y servirles a ustedes también. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración para continuar con el tema. Amadísimo Padre, hoy estamos aquí reunidos, todos en sus hogares, unos y nosotros aquí en la radio, transmitiendo para la televisión también, con nuestro y con la mejor disposición que cualquier ser humano pueda tener para recibir esta palabra, este pan de vida que nos das, para que estemos unidos juntos contigo, para que te amemos más, porque entre más te conocemos, más te amamos, Señor, y para que estés a la par de nosotros siempre y tratar de ser un poquitito mejor cada día, Señor, porque nosotros no podemos por nosotros mismos lograr llegar a tu plenitud, pero con tu ayuda sí lo logramos, Padre eterno. Y tu promesa es que ibas a estar con nosotros hasta el fin. Gracias, Padre, por ser un Padre amoroso, atento, dispuesto siempre a perdonarnos y a darnos lo mejor que nosotros necesitamos, aunque no lo merezcamos, Padre eterno, porque no merecemos nada de lo que tú nos das, pero siempre estás a la par nuestra y queremos que siempre permanezcas a la par nuestra hasta el fin. Gracias una vez más, te pido, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Siempre en el contexto de los 7 ángeles de Apocalipsis 14, vamos a continuar con el tema, que es un tema bastante delicado, es bastante fuerte también. Es importante conocer todos los eventos finales para estar preparados. Puede ser que no nos toque vivirlos, pero entre más conozcamos, mejor. Y así lo transmitimos también a las próximas generaciones, para que si a ellos les toca vivir toda esta problemática, ellos estén en capacidad de subsistir y de lograrlo. Y si nos toca a nosotros, pues entonces estar preparados. Entonces vamos a continuar con el tema. Hoy vamos a ver la luz de penetrantes rayos. Cuando el carácter de Dios se revele al impío, para terminar así con la rebelión,
será cuando la apostasía haya llegado a su máximo límite. En ese momento es cuando el carácter de Dios se va a revelar al impío. En ese punto, Satanás llegó también al máximo desarrollo de sus malas acciones. Recordemos que todas las malas acciones que nosotros cometemos es por estar ligados con Satanás, la humanidad. Los hombres serán completamente abandonados al mal y continuarán su lucha contra el cielo. Entonces, en ese momento es cuando el carácter de Dios es revelado a los impíos. Para penetrar estas tinieblas se tiene que utilizar una luz que a la verdad solo puede venir de Dios. Una luz de extraordinaria brillantez. Tiene que ser algo sumamente inmenso para poder penetrar a las tinieblas de las mentes pecaminosas e impías. Recordemos que cuando uno no está con Dios, todo lo ve oscuro, está rodeado de tinieblas. Y esas tinieblas son demasiado densas. Porque cuanto más camine una persona cerca de Dios, más dotada del Espíritu Santo está. Mientras que entre más lejos de Dios estemos, es más difícil para Dios conversar con las personas. Es más difícil, porque uno el mismo dolor, sufrimiento, preocupación que uno tiene por las cosas que le pasan cuando uno está alejado de Dios, uno cierra el espíritu, lo cierra para que no le duela. Y no nos estamos dando cuenta que en ese momento le estamos cerrando el espíritu a Dios. Llegando, entonces, si nos encerramos, si nos enconchamos, llegamos a un punto de separación total de Dios. Entonces se hace imposible que esa luz penetre las tinieblas para enseñar y predicar. Esta condición ocurre antes del tiempo de revelación final del carácter de Dios, para que llegue a ellos. Entonces, es una condición increíblemente tenebrosa, si podemos decirlo así. Vamos a la primera imagen, Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14, que dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Y si yo tengo mi espíritu cerrado, no las voy a poder discernir. Pero, a pesar de todo esto, el Señor, de alguna manera, Él logra penetrar a esas tinieblas que prevalecerán hasta el fin. La forma en que esto se efectúa es la misma forma en que Jehová la suministró cuando Cristo pasó durante su ministerio en esta tierra. Vamos a la siguiente imagen. Es Juan 2, del 13 al 17, que dice así: y estaba la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús ingresó en el templo, inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, de la situación deplorable que había ahí. Los cambistas tenían ganancias excesivas, ganancias lucrativas. Venía a la Pascua, venía gente de otros países, trayendo monedas de otros países. Entonces ellos se las cambiaban a precios exorbitantes.
También vendían animales para el sacrificio público y ellos también se favorecían con eso. Porque imagínense desde otro lugar o de lugares muy remotos traer un buey o un cabrito era bastante engorroso y bastante difícil. Mientras que ellos llegaban ahí y lo compraban para su sacrificio. Y así ellos se aprovechaban y los extorsionaban, vendiéndoles, convirtiéndose en criminales implacables, crueles, avaros y despiadados. Estaban negociando con el dolor humano. Porque cuando uno peca, cuando uno tiene algo en dolor en el corazón por algo malo que hizo y se siente uno culpable, uno está deseando quitarse esa culpabilidad de encima. Y ellos se aprovechaban de eso. Y así se convirtieron en criminales implacables, crueles, también avaros y despiadados. Entonces una luz debía penetrar en esas mentes entenebrecidas. Cristo vino al templo y él pensó, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Numerosas ceremonias habían sido impuestas al pueblo sin la verdadera instrucción de su significado. Recordemos que habían pasado muchos años en donde el pueblo estaba casi a la deriva y no se les enseñaba en las sinagogas lo que les tenían que enseñar realmente, porque ellos estaban concentrados en el negocio, ofrecían los sacrificios ellos, pero no sabían qué prefiguraba el sacrificio perfecto. Entonces, sin reconocer ni honrar a las personas que simbolizaba esa ceremonia, a la persona que simbolizaba que era Cristo Jesús. Ellos no lo entendían. Ellos lo único que entendían era que tenían que deshacerse de su pecado y que era a través de un animalito que tenían que degollar. Y ahora todas estas enseñanzas habían sido pervertidas y mal interpretadas. El culto real, como debería ser, estaba desapareciendo rápidamente. No había ningún vínculo que uniera a los gobernantes y a los sacerdotes con Dios. Y se debía establecer un culto diferente. Eso Cristo lo entendió en ese momento y se requería una solución definitiva. Él buscó la solución, pero sabía que eso le competía a su Padre. Él estaba aquí en la tierra para obedecer al Padre. Y entonces oró, clamó, y Jehová le contestó de inmediato. Entonces ya Jesucristo estaba de frente a su pueblo bajo la dirección de su Padre. El Padre en ese momento envía un rayo de luz fuerte, que en ese momento todos los cambistas y los vendedores de animales vieron esa luz en Cristo Jesús. Ellos la sintieron, la vieron y se dieron cuenta de su presencia. Al contemplar esta escena, la indignación, la autoridad y el poder se reflejaron en el semblante de Jesucristo. Pero inmediatamente los ojos de todas las personas que estaban allí se dirigieron y se clavaron en Jesucristo. Y ellos sintieron temor porque sentían que Dios estaba leyendo sus pensamientos hasta lo más profundo y que estaba descubriendo todos esos sentimientos ocultos que ellos tenían. Y algunos voltearon su cara para que no se las viera, como si en la cara estuviera escrito ahí todos los pecados que ellos cometían, todas sus acciones. Y tuvieron miedo delante de aquellos ojos escudriñadores, escrutadores.
Se llenó todo el lugar de un silencio asombroso. Se llenaron de temor. Algunos salieron huyendo. ¿Ah? Porque ellos sentían en ese momento que estaban compareciendo ante el tribunal de Dios. En Cristo vieron la divinidad a través de un manto de humildad. La majestad del cielo estaba allí con ellos, como un juez que se presenta al final del día. Y aunque no tenía la gloria ni el poder en ese momento Cristo para leer el alma, sus ojos rodeaban toda la multitud. Su dignidad sobresalía e iluminaba su rostro. Y habló con la misma autoridad y con la misma voz que habló en el monte Sinaí cuando estaba entregando las tablas de la ley a los sacerdotes y a los príncipes, que también en ese momento le estaban transgrediendo toda esa ley. A medida que Jesús avanzaba sobre los que estaban desacreditando el templo, ellos salían corriendo delante de él con gran terror. En el templo quedaron solamente almas necesitadas, porque recordemos que no solo estaban ahí los cambistas y los vendedores de animales, estaban ahí también gente que estaba deseando liberarse de su pecado y de ese dolor tan profundo que sentían. Había gente buena, gente que apostaba verdaderamente a la religión. Pero también ellos eran incapaces de recibir y apreciar las cosas espirituales, porque recordemos que estaban llenos de pecados y ellos andaban buscando un alivio sanador del Salvador. Estas personas eran rudas y no estaban preparados para obedecer los dictados que cualquier extraño pudiera ordenarles. Imagínense, por ejemplo, en este momento que llegue Cristo a una iglesia apóstata y llegue y diga todo lo que ustedes están haciendo está malo. Y empiece a recoger diezmos y ofrendas y a tirar y a decir esto no es así. Se necesitan un montón de detectives y a llamar a todos los organismos de protección y lo expulsan de cualquier iglesia. Pero Cristo en ese momento hablaba con la autoridad de un rey y no podían resistir su tono de voz, no lo podían resistir, ni tampoco su aspecto. Él tenía autoridad y cuando Dios nos da autoridad, Él la respalda. Al oír las palabras de Cristo, ellos se dieron cuenta que eran hipócritas y que eran ladrones también. Vieron la indignación en el semblante de Dios y entendieron el significado de las palabras que Cristo les estaba diciendo. Y se sintieron sentenciados, y sentenciados no por ese momento, sino por toda la eternidad. Y ahí mismo quedaron convencidos de que Cristo era un profeta. Y algunos, pocos, creyeron y vieron que era el Mesías. Este es el mejor ejemplo que podemos presentar en que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero lo más importante que tenemos que entender aquí es que eso solamente le compete a los hijos de Dios. Los apóstatas no tienen la capacidad para discernir espiritualmente. Entonces les es imposible recibir las cosas espirituales. Mire cuántas veces uno le habla a personas 1 y 2 y 10 y 20 y N veces y no hay forma de que le entre, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ellos no se predisponen espiritualmente y no abren su corazón y están llenos de oscuridad y de tinieblas y no están en las condiciones normales para recibir esa iluminación. Pero
Dios sí tiene la capacidad de penetrar esas tinieblas, con luz y con poder. Esas mentes apóstatas, les llega esa luz y las trae, les trae una poderosa convicción a estas personas. Por otra parte, Cristo era puro, era sin tacha. Él caminaba en luz y era todo lo que se necesitaba ese momento para que fluyera Dios a través de Cristo y que a través de Él Dios pudiera llegar a toda la humanidad. Tenía que penetrar esas tinieblas de orgullo, de arrogancia, de insolencia, de rebelión de la gente, para que ellos tuvieran un verdadero concepto valioso de sí mismos. Lógicamente que ellos no pudieron permanecer en la presencia de Cristo, pero un rayo de luz penetró en las tinieblas que los rodeaban. Y regresaron, algunos regresaron al templo y pudieron hablar con Él, a pesar de su continua falta de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que volvamos a Él, para poder penetrar estas mentes tenebrosas que tenemos antes de estar con Cristo Jesús. De igual forma, Él requiere los niveles más altos de perfección. Cuando venga el fin, se va a requerir los niveles más altos de perfección, y eso solo lo podemos encontrar en los 144,000. Ellos van a tener el más alto grado de perfección, van a recibir toda la luz que Dios quiera darles, y entonces se secará el río Éufrates, como lo vimos la semana pasada, y esto va a ser en el tiempo del fin. Cuando nosotros consideramos la misión del quinto ángel, se puede apreciar el inmaculado nivel de perfección al que ellos serán llevados y el esfuerzo que costará llevarlos a este punto. La pureza de carácter requerido no se obtiene en un solo día. Es un proceso. No se obtiene en un solo día ni por una prédica que uno reciba. Recordemos que en capítulos anteriores habíamos visto a Cristo como refinador, como purificador. Y Él es el que logra en nosotros refinarnos y purificarnos, como la plata, a través de limpieza que hace en nosotros, para que esté el pueblo listo para la obra final. Cuando Él haya terminado de refinar a su pueblo, a estos 144,000, su imagen se reflejará con un brillo que no va a ser posible opacarlo. Y entonces la obra será terminada. La obra será terminada en ese momento. Para llevarlos a este nivel y hacerlos aptos para la traslación, Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial a continuar su obra de refinar y purificar. El último paso del ministerio del lugar santísimo está marcado en el derramamiento de la lluvia tardía, que desarrollará esa lluvia tardía en los que verdaderamente se los reciban. Va a desarrollar ese carácter en los que verdaderamente los reciban. Cuando esta obra haya sido consumada, los hijos de Dios estarán listos para la traslación, porque la lluvia tardía producirá la conclusión de la obra de la gracia en el alma.
Después de que los creyentes llegan a tener la idoneidad para la traslación y el impío haya sellado su rechazo de misericordia de Dios, recibiendo la marca de la bestia, creemos y esperamos que va a haber una pronta traslación para los hijos al cielo. Sabemos nosotros que Él no desea vernos sufriendo y padeciendo en este mundo de pecado. Y se nos asegura que va a haber una pronta peregrinación al cielo. Y que esto va a ocurrir en el primer momento posible. Y que va a ser en la terminación del tiempo de gracia. Sin embargo, mientras sí es cierto que vamos a ser trasladados hacia el cielo en un momento cercano, pero no será en la terminación del tiempo de gracia. Va a ser hasta después de que pase el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, si ya estamos limpios, si ya estamos idóneos, si ya estamos preparados para ir al cielo, entonces, ¿qué es lo que atrasa? ¿Qué hay que hacer más? ¿Qué es lo que se debe hacer más? ¿O qué es lo que Dios, qué es lo que Cristo va a hacer? La razón para que esto sea así en este tiempo es porque todavía queda aún una obra por realizar antes de la traslación. Esta obra es, como les dije anteriormente, la penetración a esa increíble oscuridad espiritual, a esa increíble ceguera mental en la que el impío ha caído en ese tiempo. Pero entonces pensamos, ¿y qué tiene que ver el impío si el impío se va a quedar aquí? Recordemos que Dios es 100% justicia y que Él no hace nada injusto. Hay que demostrar por qué se hacen las cosas. Y la única manera es fulgurando divinidad por medio de los instrumentos humanos. Así como Cristo cuando estuvo en la tierra, Dios fulguró esa luz a través de Cristo, así esa luz va a fulgurar a través de los 144,000, que son los instrumentos que Dios va a tener en ese momento. ¿Ah? Y así atrajo a estos hombres malos. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él atrajo a estos hombres malos a sí mismo. Pero para que Dios pueda lograrlo en esta obra vital, debe tener agentes humanos. Recordemos que Cristo ya está en el cielo y que Él no va a poner un pie sobre esta tierra contaminada de pecado. Entonces Él necesita el agente humano para poder lograrlo. Y las que van a estar en ese grado de perfección y de pureza van a ser los 144,000. Y entonces ellos están aptos para recibir esa luz por medio de ellos. Es cierto que los 144,000 alcanzaron la idoneidad para ser trasladados cuando la lluvia tardía haya descendido. Y no tendrán perfección que lo califica para el último ministerio, que es poner el impío. Por eso hay que prepararlos. Ellos todavía les falta un poquitito. Y ahorita vamos a ver qué es lo que les falta. Aunque Cristo haya dejado el lugar santísimo en su obra de purificación del pecado, y ya esa obra ya ha sido terminada, la obra de Cristo como refinador y purificador todavía no se ha terminado. Avanza a la fase siguiente y va a ser vital para terminar la obra. Esta obra se llevará a cabo después de que termine el tiempo de gracia y va a ser durante el tiempo de angustia de Jacob. Pero antes de eso, vamos a ver qué pasa con Jacob. La historia de Jacob nos dice
que Él perdona aún a los que han sido engañados, tentados y arrastrados por el pecado. Eso nos demuestra la historia de Jacob. Recordemos cómo el suegro lo tentó, lo engañó y lo arrastró hasta pecar también. Porque cuando se traen todos los utensilios de oro, no debían haber hecho eso. Aunque Jacob no lo haya hecho directamente, pero era su casa. Pero esta gente que ha sido engañado, Dios no la rechaza, siempre y cuando haya vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Mientras que Satanás trata de exterminar toda esta clase de personas, Dios envía a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en este terrible tiempo de peligro, porque recordemos que en el tiempo de angustia de Jacob, al final de los tiempos, va a haber grandes persecuciones. Los asaltos de Satanás en ese momento se han vuelto feroces, resueltos. Va a haber engaños terribles. Pero el ojo de Dios no descansa para ayudar a su pueblo. Y el oído tampoco. Y Él oye las súplicas y las escucha. Su aflicción, la aflicción de los 144,000 va a ser tan grande que las llamas del horno y de las cosas que le están pasando parecen estar a punto de consumirlos. Parece que ya no van a poder más. Pero el refinador los sacará del fuego. El amor de Dios para sus hijos es tan grande, tan grande. Y más durante un tiempo de prueba y de angustia. Pero ellos necesitaban ser pasados por ese horno. ¿Para qué? Para consumir su mundanalidad. Eso es lo que les faltaba, quitar la mundanalidad, para que la imagen de Cristo ya, de una vez por todas, se refleje perfectamente. Solamente los que pasan por esta prueba tan penosa saben el dolor tan profundo que se puede sentir. Nadie en la historia, a través de todos los milenios, han experimentado esto como ellos. Esto significa que pasan por una limpieza final, logrando un nivel de pureza y madurez de perfección no conocidas en todo el universo entero, en todo. Pequeñas pruebas que son soportadas pacientemente terminan en pequeñas limpiezas. Pero el desarrollo del carácter también va a ser pequeño. Pero si hay pruebas severas, el resultado que está produciendo en los caracteres de todos es una perfección de carácter no lograda en ningún otro. Entre más dura sea la prueba que nosotros podamos vencer, más fuertes vamos a ser y más perfección vamos a tener delante de Dios. Esta oportunidad no le fue dada ni se le dará a nadie, solo a ellos. No se le dio a los ángeles que dudaron de Cristo y que dudaron de que si Satanás era bueno o malo. No se le dio a las inteligencias caídas, no caídas de los seres criados en el universo. Solo para las personas que moran en carne y sangre pecadora, caída, mortal, han recibido ese beneficio de la lluvia tardía y del tiempo de angustia de Jacob.
y ya van a ser listos para ser trasladados. Por eso es que los 144,000 van a ser reyes y sacerdotes especiales y van a cantar el cántico de Moisés. Y vamos a la siguiente imagen, el Apocalipsis 14:3, que dice así: y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos entre los de la tierra. Entre los de la tierra. Este canto del Cordero, solo ellos lo saben y solo ellos se lo pueden aprender. ¿Por qué? Porque es un cántico de su experiencia, de la experiencia vivida. Y ellos lo van a cantar con todo el corazón. Esta educación especial no se impone en los hijos de Dios. Necesitan pasar por el fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. No es para quitar el pecado, porque este pecado ya fue, esta limpieza ya fue realizada. Y ya no se requiere más limpieza, porque ellos no se limpian y se ensucian, se limpian y se ensucian. No, fueron limpios y como dice la palabra, el que es limpio seguirá siendo limpio. Entonces ya no requieren de más limpieza. Tampoco se necesitan disciplina para prepararlos. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía ya realizó esa obra. Es la mundanalidad lo que tiene que ser quitada. Cristo necesita reflejarse en ellos perfectamente. Y cuando esto se ha realizado, serán instrumentos limpios por medio de los cuales el Señor puede fulgurar la divinidad. Y así se termina el gran conflicto. Al manifestar humildad bajo la provocación, no hay nada más difícil para una persona que mantenerse humilde cuando es provocado. Pero ellos se mantienen humildes cuando son provocados. Y esto da evidencia de que tienen un Salvador permanente y que cada pensamiento, palabra y acción atrae a los hombres a Jesús antes que al yo. Eso es lo que necesitan quitar, su yo es lo que necesitan quitar. Hemos de mirar a Cristo como el ejemplo perfecto de la lucha cristiana que tenemos diariamente. Estamos acostumbrados a tomar el camino fácil de la indulgencia propia. Confiamos en lo palpable, en lo que tocamos y en lo visible, en lo que puede verse y palparse. Confiamos en lo material. Y esto nos hace volvernos a nuestras propias obras. Y así no estamos en el reposo del sábado de Dios. Cuando verdaderos problemas nos azotan, creemos que el solucionador se olvidó de nosotros. Creemos que lo tiene por tardanza, que se olvidó de nosotros, que ya no nos va a ayudar. Pero si tenemos verdadera fe y la paciencia de los santos, no tomamos la solución en nuestras manos. No acudimos a cosas terrenales. El único recurso es Dios. Esta tendencia de recurrir a mis pasos, a cosas terrenales, a buscar las soluciones de mis problemas, de manipular, de hacer un montón de cosas que hacemos, porque todo lo hacemos. Eso es mundanalidad. Y está presente en la humanidad. Pero esto nos guía al pecado. Y el individuo se rinde.
Pero este fue el causante de la caída de Satanás, porque él no confió en el Señor. Él no esperó que Dios le solucionara el problema. Él tomó el asunto por sus propias manos. Y ese es el tiempo de angustia, ese es el crisol, en donde los 144,000 tienen que estar plenamente confiados en que Cristo Jesús les va a solucionar el problema y no buscar la solución por ellos mismos. Eso es renunciar al ego, renunciar a la mundanalidad. ¿Por qué? Porque si estamos buscando la solución en nuestras propias manos, tenemos el carácter tirano y cruel de Satanás. Y debemos renunciar a eso. Porque acariciar y amar el pecado es amar a Satanás y rendirle homenaje. Todo esto tiene que ser quitado de los 144,000. Esa mundanalidad. Entonces pensamos, y Enoc, y Elías, y Moisés, ellos fueron trasladados al cielo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento Dios les quitó esa mundanalidad? Pero para ellos también fue desenmascarado Satanás. Recordemos la palabra de Dios. Recordemos cuando Cristo estuvo en el monte y que vinieron a acompañarlo. Recordamos esos pasajes bíblicos. A ellos también les llegó esa luz, esa brillantez. Y ellos también vieron cómo Cristo fue maltratado en la cruz. Así rompiéndose toda simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Todo creyente que fue puesto en la tumba. Entonces, ¿qué pasa con todos los creyentes esos que ya fueron puestos en la tumba? ¿También renunciaron a esa mundanalidad? ¿También vieron esa luz? Entonces ahora vamos entendiendo el meollo del asunto. Tiene que ser quitada esa mundanalidad de los 144,000 para que esa fulgurante luz fluya a través de ellos y llegue a todas estas personas. A todas, buenos y malos. Y cuando los muertos en Cristo sean levantados, ellos van a poder ver esa luz. Van a ver a Cristo reflejado en los 144,000. Pero los impíos también van a ver esa luz. Entonces, todo creyente que fue puesto en la tumba descendió sin ser liberado del vínculo de simpatía con Satanás. Para ser llevado al cielo, debe ser primero mostrado el carácter de Dios en ellos. El carácter de Dios tiene que ser vindicado. Después de que todo esto ocurra, entonces los 144,000 serán los últimos en ser trasladados al cielo. Y ahí van a ser personas exitosas. La operación va a ser exitosa. Ya Cristo logra la victoria. Los ojos del impío fueron abiertos. Y ahí reconocerán que realmente esos otros son hijos de Dios. Y se arrojarán a sus pies y reconocerán y suplicarán. Pero ya es tarde para ellos. Porque ellos lo que quieren en ese momento no es cambiar su forma de ser. Lo que quieren en ese momento es tener la gloria de Dios
así como Satanás la deseó muchas veces y quería volver también, pero no hay un verdadero arrepentimiento. El gran río Éufrates ya se ha secado. Satanás llegará a su fin. Nadie lo ayudará, nadie, porque ¿a quién lo va a ayudar? Si los ojos de todas las personas impíos ya fueron abiertos y los reyes de Oriente vendrán. La lucha ahí en ese momento va a ser terminada. La victoria se obtuvo, va a ser ganada. Y las primicias ya se habrán ofrecido y la obra de las primicias ya ha sido aceptada. Recordemos que los 144,000 son las primicias también. Recordemos que ellos van a tener el carácter de Cristo. Recordemos también que el carácter de Cristo va a ser vindicado en ese momento, pero ya no delante de las huestes celestiales, ni de los ángeles, ni de los mundos no caídos, porque ya ellos vieron y el carácter de Cristo fue vindicado en la primera venida de Cristo a este mundo. Pero ahora el carácter va a ser vindicado para la humanidad, para toda la humanidad. Porque también recordemos en capítulos anteriores que vimos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, los ojos de la humanidad no fueron abiertos en ese momento. Ellos no pudieron ver esas cosas. Entonces, hasta ese momento, y esa es la obra final, y por eso es que inmediatamente después del cierre de gracia e inmediatamente después de la lluvia tardía no pueden ser trasladados al cielo, porque falta ese último poquitito, que es quitarnos la mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Basarnos en nuestros propios esfuerzos, recurrir a métodos ilícitos para lograr las cosas, trampear a los demás, no tener dolor humano de quitarle a las demás personas las cosas que yo necesito, de tergiversar también las cosas que se dicen para mi favor. ¿Por qué? Porque ya el ego ya está quitado. Se perdió la mundanalidad. Y ahora sí podemos reflejar la fulgurante luz de Dios para que penetre en las tinieblas más profundas del corazón de las personas. Pero también recordemos que en ese momento es cuando la humanidad está peor, cuando Satanás está actuando de la peor manera para que la humanidad haga lo que él dice. Y que si nos mantenemos con esa mundanalidad y con esos errores, estamos adorando y rindiéndole tributo a Satanás. Este ha sido este tema por esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo haya expresado de la mejor forma posible y clara. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para cerrar este capítulo, para que el Señor nos abra el entendimiento. Amantísimo Padre Celestial, no sabemos si vamos a hacer de los 144,000 o no los vamos a hacer. Si nos vas a poner a dormir antes de tu segunda venida. Pero permite, Señor, vindicar en nuestros corazones tu carácter, Señor. Permite también, Padre Eterno, que nosotros podamos renunciar al ego que tenemos y que nosotros podamos quitarnos esta mundanalidad que tenemos. Enséñanos, Señor, en que entre más grande la tribulación, más refinados vamos a salir. Muéstranos, Señor, también que vamos a ser liberados de todo pecado, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejor. Límpianos, corrígenos
para así ser idóneos para entrar en las alturas de los cielos, sea antes o en el momento de tu segunda venida. Señor, ayúdanos a ser cada día mejor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por toda esta sabiduría y entendimiento que nos has dado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de La Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.